Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles como siempre. Gracias por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López. En este día martes nos sentimos contentos, agradecidos con Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Martes 21 de abril. Gracias por sintonizarnos en esta primera parte del programa. Este día hemos invitado al comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Luis Rodríguez, para que podamos ampliar temas importantes que han estado enmarcados en el grado de atención que han puesto el gobierno, las autoridades para atender la pandemia COVID-19. Vamos a hablar acerca de la ejecución de proyectos de hospitales, hablaremos un poco también de la iniciativa que ha tenido el sector privado de poder acompañar precisamente otorgando ayuda pertinente a el gobierno para poder de alguna manera establecer mejores canales de comunicación y cooperación entre ambos sectores. Veamos un poco cómo está el tema de las estadísticas. Precisamente el día de ayer fueron 1.142 pruebas de COVID-19, de las cuales 1.135, creo, si no me falla la vista, fueron negativas y fueron 7 positivas. Ahí está precisamente en su pantalla los lugares, una en Soyapango, San Salvador, dos en San Miguel. Lo conversaba ayer precisamente con el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, a través de En Directo con Ernesto López Radio. Hablábamos precisamente también sobre las disposiciones que se están tomando de sanitarias en la ciudad de San Miguel. 2 en el Congo, en Santa Ana, 1 de Alegría en Zulután. Así es, 4 nexos y 3 de búsqueda. En total, según la cuenta de Twitter del presidente, se han realizado 13.352 pruebas, todas PCR, todas con un 99.9% de exactitud. 262 personas salieron de cuarentena sanas hacia sus casas, 2 nuevos pacientes curados. Qué bueno, ambos de la UCI del Hospital San Rafael. Así es que ahí está la situación nacional del COVID-19, casos confirmados, 225, de los cuales 117 son importados y 108 son locales, 170 casos activos de estos 225. Mantenemos la cifra de los 7 casos de personas fallecidas y los casos recuperados 48. Así es que qué bueno que seguimos conteniendo precisamente estas cifras que de acuerdo a las mismas estadísticas pues se mantienen bajo el canon de lo que representa, gracias a Dios, bastante controlada la situación como tal. Así es que nos sentimos bastante optimistas y como siempre comprometidos de llevarles a ustedes el mensaje de quedarnos en casa. Así es que bienvenido Luis Rodríguez, comisionado presidencial de proyectos estratégicos. ¿Qué tal? Bien, gracias Ernesto. Y aquí un gusto estar contigo. Hemos visto muy activa al sector privado, ¿verdad? Haciendo sus constantes donaciones, su constante cooperación precisamente para poder atender las necesidades que las autoridades de salud y particularmente ustedes como gobierno han tenido para poder atender esta pandemia, ¿cierto? Sí. De hecho, desde que inició el presidente solicitó que se estableciera una red de empresas solidarias con las que se pudiera marcar una sola vía de apoyos a las cosas que fuesen sucediendo. Bajo la lectura de que en un inicio evidentemente iba a ser un poco reactiva la situación, la infraestructura no era la adecuada en un inicio en los centros de contención. Bueno, lo hablamos más de alguna vez en el tema de infraestructura, no solo en salud. De hecho, hace más o menos unos 2 meses estuvimos aquí hablando de infraestructura de salud.
Y por otro lado también la infraestructura deportiva, que fue donde se ubicaron los primeros albergues. La infraestructura que tenía también Gobernación tampoco era la ideal, y evidentemente había que hacer un doble o un triple esfuerzo para al menos ir conteniendo las incomodidades que pudiese tener la gente, que evidentemente salieron. Se trabajó en un inicio con las empresas al respecto de eso, fue quizás una cuestión más reactiva y coyuntural, pero en el camino se fue consolidando un dibujo donde pudiésemos segmentar el tipo de necesidades y sectores con necesidades múltiples y enfocar los esfuerzos del sector privado en eso. A la fecha se han sumado ya más o menos unas 500, un poquito más de 500 empresas de todo tamaño, incluso tanto locales como internacionales, centroamericanas, multilatinas, donde con esfuerzos múltiples se han ido resolviendo una serie de problemas y donde también hay una proyección de apoyos. Nos hemos enfocado evidentemente en los sectores con altos niveles de vulnerabilidad, sectores de pobreza, digamos sectores fuera de lo urbano. Por otro lado, el sector médico, pues en cuanto a la persona, al cuidado de la persona, así como también en cuanto al refuerzo en equipamiento, infraestructura, etcétera. Hemos también nosotros apoyado en conjunto con la empresa. Y por otro lado, digamos, sectores muy especiales, muy marcados, como la tercera edad, por ejemplo. Con el ISRI se está trabajando un capítulo para las personas con discapacidad, deportistas también en estado de vulnerabilidad. Ya entramos también en zonas vulnerables en la parte urbana. Con la primera dama se está viendo el tema de las comunidades al interior del país. Por lo tanto, sí hay, digamos, una serie de capítulos que se están trabajando con ellos. Trabajamos también otra área que es con países amigos, ONGs e instituciones fuera del país. Con esos también se está llevando una serie de procesos. Y digamos, así es como estamos llevando todo este andamio de países amigos y empresas solidarias. ¿A cuánto, en términos económicos, comisionado, a cuánto asciende la ayuda que el sector privado le ha dado al gobierno? Bueno, aquí lo hemos segmentado en el tema de países amigos, de cooperantes, y esta área estamos llevando ahorita más o menos unos 54 millones de dólares y unos 38 que están, digamos, en un proceso sumado al esfuerzo del sector privado. Estamos calculando llegar a unos 100 millones de dólares ya en el total. ¿La ayuda del sector privado salvadoreño? Sí, andamos por unos, si le restamos, andamos por unos 15, 20 millones de dólares específicamente en el sector privado. Ya sumado con todos los esfuerzos adicionales, estamos sumando unos 100. ¿Es suficiente para decir que se ha sentido el gobierno apoyado por el sector privado? Hablar de 15 o 20 millones de dólares, o realmente necesita ser incentivado a este sector de acuerdo a las necesidades que se han tenido. Sí, nosotros no estamos realmente valorando el apoyo en cuanto a cantidades, sino evidentemente la disponibilidad, que son dos cosas distintas, ¿no? Cantidad, disponibilidad, que puede tener el sector. Y en ese caso hay cosas que en general no tienen precio. Lo hemos hablado incluso con prácticamente todos. Han habido apoyos desde tazas de café para centros de contención o gente que no tiene hogar, así como también 30,000 kits de transporte viral, que sabemos que eso requiere de una inversión bastante alta. O sea, hemos visto los dos extremos, y en ambos casos la disponibilidad que ha tenido el sector privado en general no tiene precio. Es decir, lo que estás ayudando es a una vida, o a prevenir, claro, o a aliviarte un poco la molestia, o a ayudarte y equilibrar deficiencias que existan. En todo caso,
el apoyo ha sido absoluto. Okay, sí, el gobierno está enfocado precisamente en atender el estado de emergencia de la pandemia, ¿no? Sí. Pero también tenemos a un sector privado que se ha vuelto motivado, comprometido, dando esta contribución que, bien Sí. tú lo decías, oscila alrededor de los 15, 20 millones de dólares. Yo creo que son varias áreas de atención que se han hecho. Sí, ¿no? hay un factor importante ahí que tú mencionabas al inicio, que es un factor de confianza. Y evidentemente si alguien que te va a dar desde $1 hasta $300,000 ve que tú estás llevando una línea bastante clara, que tú tenés muy segmentadas las cosas, que tenés claras las prioridades, que evidentemente estás llevando la ayuda a donde tiene que ser, que estás en cierto modo rindiendo cuenta, obviamente eso y que en general la estrategia de país que se está trabajando está dando también resultados, porque está dando resultados, obviamente eso motiva que el asunto siga caminando. ¿Por qué razón hago énfasis en este elemento? Porque entendería yo también que una vez pasada la emergencia, el gobierno ya lo advirtió, va a tener que hacer uso de recursos importantes para poder incentivar la productividad y el crecimiento económico, y especialmente cuando se trata del compromiso que no solo desde el punto de vista económico el sector privado ha logrado dar, sino también en el sentido de poder acompañar el tema de la cuarentena, asumiendo costos que sin duda alguna son bastante, digamos, fuertes para un empresario, tener que pagar ya 2 meses prácticamente lo que sería una planilla sin estar recibiendo a cambio ningún dinero, ni mucho menos un incentivo. Sí, lo que queremos, y eso lo hemos hablado con el sector privado, lo que queremos es gente con vida. De acuerdo, es la prioridad y el sector privado lo ha dicho. Eso es la prioridad. Sí, la prioridad es salvar vidas, ¿no? Y te puedo poner tres perspectivas. Ok, interesante. Sí. Por ejemplo, por un lado, hace una semana el periódico Le Monde en Francia publicó un rating donde nosotros ocupamos el antepenúltimo lugar en muertes y contagios diarios. Y eso es bueno, ocupar el antepenúltimo lugar, ser los últimos en este caso, claro, es totalmente positivo. En un rating que ellos establecieron de un poco más de 80 países, si no me equivoco. Por otro lado, la OMS ayer hizo una advertencia y dijo para los que bajen las medidas de restricción y cuarentena, lo peor les está por llegar. Lo dijo ayer el secretario de OMS. Y ahora salió en la madrugada. ¿Qué se entiende por lo peor está por venir para nosotros? Lo complemento con lo de hoy en la madrugada. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, el respetado MIT, lanzó un estudio ahora donde mencionaban que ya en cálculos numéricos de proyecciones de contagios y muertes, advirtieron lo mismo, que quitar las medidas de cuarentena era la condena para los países, y que incluso unos países debían también acelerar sus medidas de cuarentena y ser más, digamos, endurecerlas para tratar de ir bajando una crisis que fuese aumentando en una bola de nieve. En los 3 aspectos, si nosotros los ponemos, evidentemente, el yéndonos al caso de nuestro país, evidentemente haber tomado unas decisiones por parte del presidente de la República y seguir tomando una serie de decisiones y encararlas que obviamente no son sencillas de encarar, valga la repetición, ha ido llevando consigo una baja en la proyección y en la curva de contagios y de muertes, desgraciadamente. Este caso, viéndolo en positivo, yéndonos al resultado que menciona MIT, yéndonos también a la advertencia de la OMS en no bajar las medidas de cuarentena, y yéndonos también a lo que menciona Le Monde, de mantenernos en los últimos lugares y quedarnos ahí, tratar de quedarnos ahí, El Salvador ha tomado buenas medidas. Ok, de alguna manera también muchos piensan que debería de existir ya, sobre la base del tratamiento de la pandemia,
el curso de entendimiento para poder hablar de reactivación económica en el país. ¿Qué piensas tú al respecto? Y especialmente cuando eres tú el responsable de la Comisaría Presidencial de Proyectos Estratégicos. Yo recuerdo que antes de la emergencia, Luis, contigo hablábamos de proyectos grandes para el país. Y obviamente habría que preguntarse, bueno, ¿y cómo quedan esa alineación de empresas y cuál es la reconversión o cómo de alguna manera se logra visualizar ese horizonte que nos espera después de el contener esta pandemia, considerando de que al final vamos a tener que saber convivir con ella de ahora en adelante? Sí, bueno, de hecho, quizás hay que verlo de dos perspectivas. Uno obviamente es el tema mundial y el efecto sobre la economía mundial. Bueno, casualmente ayer salió que vale más una taza de este café ahora que el combustible. Claro. Sí. Y eso cambia todo, o sea, lo cambia absolutamente todo. La movilidad. ¿Has logrado tú particularmente medir las consecuencias que tiene esa baja histórica que ha tenido el precio del petróleo? Sí, evidentemente, si eso te afecta la movilidad, por ejemplo, ya eso afecta el comercio, la educación, el turismo, y ahí seguimos contando la industria. Y eso, digamos, es a nivel global. Casualmente ahora estuve leyendo yo una noticia sobre Walt Disney que había cesado 100,000 salarios. Sí, se conoció hace días. Exacto, entonces evidentemente el asunto, o sea, el impacto mundial está siendo fuerte, ¿no? A nivel mundial. Creo que la última vez no podemos ser la excepción. No, claro, o sea, es inevitable. Y de hecho la última vez que estuvimos acá, no sé si te recuerdas que estuvimos hablando de la industria de cruceros y de que se estaba buscando una inversión en infraestructura para poder atender las reparaciones de cruceros, etcétera. Nosotros estuvimos hablando al inicio de todo esto y evidentemente ellos veían una caída estrepitosa en sus ingresos. Es decir, si tuvieron una crisis en cruceros al iniciar esto, sus ingresos ahora son prácticamente a cero. Hablamos hace un par de semanas y sí me decían, mira, la situación está así siendo un poco más del 50% del mercado en turismo de crucero. La situación está de esta manera, nos va a tomar tiempo, seguimos interesados en El Salvador, sobre todo porque las medidas que ustedes están tomando son seguras, pero vamos a necesitar tiempo, y así en ferrocarriles, es decir, en todo. O sea, hay que esperar también cómo van a actuar los demás países en su recuperación para poder revivir una serie de los proyectos estratégicos con los cuales tú hablábamos antes de la emergencia quedan relegados desde luego posteriormente a lo que sería nuestro principal esto, ¿no? Nuestro principal proyecto estratégico es colaborarle al país ahorita en salvar vidas y en ayudarle a la gente y en que la gente esté sana. Y todos nuestros esfuerzos ahorita están enfocados en eso. Aún así, una cuestión es el tema mundial económico, el cambio de la cultura de consumo en la gente, la tecnología y los usos ahora de herramientas tecnológicas, qué tan rápido vas a poder utilizarlas y la capacidad que tú tengas de contener esta emergencia. Al final, evidentemente, salir menos golpeados de esto va también a transformar al país en otro tipo de perspectivas, tanto en la atracción a la inversión o en nuestra capacidad de reconvertirnos en muchas cosas, claro, que es lo que tú estabas mencionando. Muchas empresas ahora, debido a la necesidad, han ido retransformando su capacidad productiva y su tipo de producto también. Antes hacían cuestiones de plástico, hoy te están haciendo trajes, por ejemplo. Antes te hacían confecciones de camisas, pants, jeans, etcétera. Hoy te hacen trajes médicos y mascarillas. Es decir, de salud, van surgiendo una serie de cambios donde el presidente también nos encomienda que bajo una lectura de que la obtención de muchos insumos se puedan complicar debido a que hoy es una competencia mundial. La obtención de insumos se complica o se encarecen, o otro país dice yo te doy
20.000 millones y nosotros tenemos capacidad para mucho menos y nos van a ganar el producto, nos obliga a nosotros también a repensar muchas cosas y a ver de qué manera vamos produciendo nuestras propias cosas. ¿Cómo solucionamos el tema de un ventilador a futuro si llegan a faltar? ¿Cómo solucionamos el tema de respiradores a futuro si llegan a faltar? ¿Cómo creamos una tela de trajes nivel 3 si eso llega también a escasear? ¿Cómo podemos crear mascarillas quirúrgicas de tipo N95 si estas también llegan a escasear en el mundo? ¿Cómo producimos y cómo damos seguridad alimentaria a nuestro país? ¿Cómo sostenemos también la economía, digamos, de una forma reactiva para que la gente no lo sufra tanto? Es decir, hay una serie de cosas que nosotros tenemos que ponernos a pensar y a producir para ir evitando también que esa curva nos pegue. Y evidentemente esto tú lo pones tú lo pones con las medidas que se están realizando ahora, con la curva de aplanamiento de los efectos del coronavirus, y el país lo que ha hecho es ganar tiempo, y ganar tiempo te permite poder planificar en un corto y mediano plazo, poder ir planificando estas cosas para que el golpe sea menos fuerte. Ok, mira, es interesante la ruta de análisis y de conversación que llevamos, porque es importante comprender que a la par de reconocer el esfuerzo que se ha hecho para contener el impacto de la emergencia en la población, también es importante tener conciencia de la necesidad de tener una hoja de ruta o una ruta de vuelo con relación al tema económico, porque ese es uno de los factores que hoy en día ya muchos gobiernos le están poniendo énfasis. En Estados Unidos el presidente Trump ha delegado precisamente a los gobiernos estatales realmente poder tomar decisiones a la hora de reabrir precisamente sus economías. Hemos visto también ya esa, digamos, actividad de manera gradual. Israel lo está haciendo. Pregunto, el efecto mundial, si bien es cierto, es grande, nosotros como país somos muy dependientes de la ayuda internacional. Eso nos llevará, como tú bien nos dices, quizás a reinventarnos. Pregunto, ¿qué tipo de reinvento es el que nosotros vamos a llegar a tener? El día de ayer, a propósito, tengo en la segunda parte al director ejecutivo de ASI, es decir, al sector industrial del país, Jorge Arriaza, y vamos a hablar precisamente sobre la necesidad, tras una serie de propuestas que ellos han hecho, para poder de alguna manera salir adelante con el plano económico. Por ejemplo, ellos decían, es necesario que se dé a partir de la contracción, el cierre que tengan los mercados internacionales, lo que sería el hecho de que el gobierno incentive muchísimo con una campaña para comprar y consumir lo nuestro. Correcto. Creo que eso va a ser importante, ¿no? Sí, correcto. De hecho, el presidente lo planteó desde el primer día que dio una serie de conferencias y de reuniones con diferentes sectores. Fueron como 4 esa misma noche. Nosotros estuvimos con él. Hubo una que fue con el sector productivo y con las diferentes gremiales. Y él mencionaba esa noche que dentro de las cosas que había que hacer en ese momento y que había que planificar era un tema del consumo de producto local, y evidentemente en una siguiente etapa de darle una promoción diferente a nuestra producción local también. Obviamente eso está, el presidente lo planteó desde el primer día en una reunión con esos sectores. Hay un foco y una visualización de parte del gobierno en eso, aunque como te repito, hoy por hoy nos preocupa mucho tener a un médico bien equipado. Nos preocupa obviamente tener las suficientes camas para atender a nuestra gente, tener el suficiente espacio y el suficiente servicio de salud para que obviamente lo que le llaman el capital humano en su momento también esté saludable para ser más productivo. Es decir, una cosa priorizando la otra. El tener al equipo de salud, el tener a los médicos, a las enfermeras, tener una infraestructura adecuada, un suficiente espacio para dar servicio, recuperar toda esa infraestructura que ha estado en el olvido y que ustedes lo saben mejor que nosotros, y ustedes lo han cubierto y lo han visto más que nosotros, cómo han estado los hospitales, las clínicas,
el equipamiento paupérrimo que hemos tenido en el sistema de salud, de qué manera también nosotros lo visualizamos y lo reforzamos, no solo para contener ahora la enfermedad, sino también para dejarle una herencia al país en temas de equipamiento, infraestructura en salud. Es decir, si también nosotros vamos a realizar ahora un proyecto que contenga la enfermedad o que sea parte de la reacción a una crisis mundial, no le estamos quitando el foco en ningún momento a los efectos que pueda tener en el mediano y en el largo plazo para el país. Y creo que esa visión es lo más responsable que nosotros también podemos hacer con la gente. Ojo, hay que hacer las cosas también con cierta medida y con cierto cálculo. Ninguno tiene la fórmula ahorita ideal. Desde Estados Unidos ayer cerró migración. Hasta ayer, es decir, o sea, ninguno tiene la fórmula ideal. Todos los países están viendo cómo trabajan. Nosotros no somos la excepción. La prioridad para nosotros ahorita es seguir ganando tiempo, es seguir que la gente esté con salud, es cuidar a la gente en sus casas, es que se mantengan medidas de cuarentena, es poder realizar este tipo de plataformas y proyectos para que en un momento, una vez esto vaya pasando, una vez esto pase, primero Dios sea lo más pronto posible, podamos ir reactivando poco a poco. Muchos creen que va a ser mucho más difícil si no se toman medidas económicas inmediatas, sí. Luis. Por ejemplo, te voy a poner un dato de lo que a manera de el momento que vive el país se ha hecho. Tengo allí unos datos que publica uno de nuestros matutinos, la economía golpeada por 30 órdenes en 30 días. 16 decretos tenemos en tan solo que la Asamblea, también el Ejecutivo han aprobado, en la cual estos decretos tienen acuerdos y resoluciones ministeriales que han impactado seriamente. Son 16 decretos los que se han emitido, no sé si los podemos mostrar. Tenemos también 13 acuerdos y tenemos, decía, el tema de resoluciones. Sin duda alguna, el énfasis que debería de tener, muchos opinan que debería ser ya con un plan estratégico de auxilio para todas las economías de las empresas que están sufriendo grandemente el tema de la cuarentena. Mira, yo creo que primero estamos en una crisis que nadie se esperaba, que incluso los mejores sistemas de salud han colapsado consecuencia de esto. Un caso es, por ejemplo, España, que tiene un sistema de salud tanto privado como público excepcional y están utilizando ahora el IFEMA, que es su centro de convenciones, como hospital. Y estamos hablando de España, una potencia europea y uno de los principales cooperantes incluso en El Salvador. Y el sistema está colapsado. O sea, mira, yo no sé poner la billetera delante de una persona, yo no lo creo justo. Claro. Obviamente hay que pensar, en todo, sí. Pero yo prefiero 10 empleados saludables y que no les pase nada a ellos, ni a sus familias, en un primer momento, que 10 empleados enfermos teniendo que ir a trabajar. Se han hecho una serie de medidas ahorita para sostener evidentemente posibles carencias o situaciones que va sufriendo la sociedad y que evidentemente ha ido sufriendo la sociedad. Se han quitado 3 meses, por 3 meses por el momento, los pagos de telefonía, agua, luz, deudas, alquileres. Se ha dado un bono de $300, ya superando el 1.100.000 hogares, si no me equivoco. Todavía vienen otros en camino. Tejido Social está sacando un nuevo censo para la gente que se ha quedado fuera de esto y que hay que meterlas. Se ha estado trabajando con la empresa privada en temas de compensar faltas o carencias de alimentación en los sectores con más carencias y con más vulnerabilidad. Es decir, se ha ido pensando en una serie de medidas para poder compensar esto. Obviamente el tema económico está planteado, pero hace poco estuvimos hablando
en una conferencia, y evidentemente nuestra prioridad es tener las suficientes camas, poder, mira, uno de los efectos de esta enfermedad es que te colapsa el sistema de salud. Y hay que entenderlo, o sea, hay gente todavía cuestionando por qué nosotros queremos poner 2.000 camas adicionales con ventiladores y un buen servicio médico. Si es que te colapsa el sistema de salud. ¿Y cómo ha venido la situación del sistema de salud antes? Si ha sido paupérrimo, o sea, eso no... desde que yo tengo memoria no se discute mucho, tú lo decías anteriormente. Ha sido triste, ¿no? Estábamos hablando también del tema de seguridad alimentaria y la reactivación de la agricultura. Y nos ponían un ejemplo con Guatemala y con Honduras. Obviamente la agricultura de ellos sí ha sido bien tratada, aquí la mataron. Y hay que revivirla en un lapso de tiempo corto. Y hay que hacerlo. No se preocuparon porque El Salvador produjera, fuera un país productor de algo. Somos limitados en ese aspecto. ¿Y cómo hacemos para levantar la producción ahora? O sea, es que el hacerlo en esto es lo más sencillo, y escribirlo y decirnos lo que tenemos que hacer es lo más sencillo, pero evidentemente las aristas que el gobierno está viendo son múltiples, desde la salud, desde que la gente tenga un sostén, desde que evidentemente veamos el tema económico, desde que nos preocupemos por la productividad del país, desde que veamos también que los médicos estén bien equipados, desde que evidentemente nos preocupemos por el tema tecnológico también para que una pyme pueda levantarse en el futuro, desde que veamos temas de posibles préstamos amigables para las pymes. Es decir, hay una serie de elementos que están puestos ahí, pero número uno, y eso lo reiteramos, es la vida de las personas. Okay, es interesante. Yo creería que no estamos lejos de poder comprender, aceptar y darle valor a lo que tú dices. O sea, primero es la vida, ¿no? Digamos, sopesando muchos aspectos, pero que en su momento muchos consideran que es necesario también ponerle atención y el énfasis al tema económico. Claro. Por cierto, Roberto Artavia, presidente del INCAE, una institución muy buena en el estudio económico, dice hay que prepararse porque no vamos a volver a una economía normal. Y él hace énfasis a muchos aspectos en los cuales hay que comenzar a ver, dice, cómo los mercados internacionales se van a cerrar, exacto, se van a contraer, van a minimizar, dice concretamente, por lo cual nosotros tenemos que repensar, ver cómo nuestra industria va a tener que reinventarse y por supuesto también contar con ese puente de atención de parte de los gobiernos para poder ser motivos de compra prioritario en una agenda como tal. Sí. Yo creo que ese es el énfasis por el cual yo traté el tema y quería un poco llegar a ese nivel sí, de análisis, ¿no? De hecho es lo que hemos hablado, es decir, nos va a exigir darle prioridad a la mano de obra nacional. Y a la mano de obra, a la producción, a la creación de nuevos mercados, a entender los nuevos modelos de consumo que van a surgir en esto, a buscar inclusive mercados atípicos, a diversificar el tipo de productos, a innovar, a trabajar con la digitalización, a educarnos quizás en menos tiempo, a poder acceder a otro tipo de educación ahora a distancia. Es decir, sí se van a abrir una serie de oportunidades y tenemos que saberlas leer. Yo creo que si hoy por hoy el país ha tenido una buena lectura, el presidente del gobierno ha tenido una buena lectura sobre lo que ha estado pasando referente a la enfermedad, no tengas ninguna duda, y eso lo hemos hablado con los empresarios, eso se los he dicho yo, uno por uno, no tengas ninguna duda de que ese aspecto también se está visualizando. Eso sí, tú también como empresario tenés que entender las cosas que también van a cambiar. El mundo no va a ser como tú lo has estado trabajando en este momento. El mundo va a ser, todo ha cambiado, absolutamente todo. Y tú también como empresario tenés la obligación de ver, de poder visualizar eso, y de no encasillarte en lo tradicional, sino que ir entendiendo que te va a exigir una serie de cambios y de innovaciones o modelos que quizás no sean los tradicionales con los que has estado trabajando. Ok, interesante. Cuéntanos cuál es el grado de conectividad que has tenido con los gobiernos locales, que creo que es importante también involucrar esta figura, sabiendo de que el tejido social pende muchísimo por el acercamiento que hay entre los alcaldes
y la ciudadanía como tal. Me gustaría que Sí. un poco hiciéramos énfasis en este tema. Voy a hacer una pausa comercial y volvemos. 7:05. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con el comisionado presidencial de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Luis Rodríguez, con quien hemos hecho un repaso sobre el grado de atención que ha tenido la emergencia del COVID-19, pero también una mirada precisamente al plano económico y de reconversión que debe de tener una economía como la nuestra, y quizás que va a tener que ser asumida por todos los gobiernos a partir del impacto que va a tener esta pandemia en esto. Hablábamos precisamente del tema del petróleo, que experimentó una caída, digamos, exponencial el día de ayer, histórica, ¿verdad? Que sin duda alguna pues también va a sumarse a ese tipo de necesidad de ver cómo se reinventa una economía como la dependiente que es la nuestra. Y por eso yo ponía el énfasis sobre reconocer la labor que el sector privado en nuestro país ha hecho, y por consecuencia también la necesidad y el alivio de atención que va a necesitar para poder recuperar su economía, que es muy vital. Y ese es un tema que vamos a tener en la segunda parte, precisamente con el director ejecutivo del sector industrial de nuestro país. Luis, relación del gobierno central con gobiernos locales en cuanto a la atención de la emergencia. Es vital, sobre todo porque estos son los más inmediatos. Cuéntanos un poquito, porque he visto algunas reuniones que has sostenido con algunos alcaldes. Sí, bueno, esta relación es vital y qué bueno que haya iniciado bajo una sola vía en el caso de algunos municipios, de la mayoría. No solo es un tema de que el gobierno tenga una serie de estrategias, planes y acciones definidos, sino que también es importante la alineación de todos los sectores posibles. En este caso, tú logras alinear una serie de elementos con el sector productivo, logras alinear también una serie de elementos con los países amigos que, quieras o no, pues tienen influencia aquí en el país de una u otra manera. Tú vas alineando una serie de elementos con organismos tanto multilaterales, así como también organismos no gubernamentales, y el territorio se termina también volviendo en una clave en el tipo de microacciones que tú puedas desarrollar, tanto en contención como en desarrollo local, como en desarrollo económico, lo que sea, es importante. En eso han ido jugando un papel preponderante en primer lugar gobernación. Mario Durán ha estado con una serie de reuniones, y todo el equipo de gobernación con las diferentes municipalidades. Aquí te puedo yo citar San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Mexicano, San Miguel, Ciudad Barrios, Chinameca, Chirilagua, Jocoro, Cacaopera, Conchagua, etcétera, etcétera, etcétera. Han estado ellos teniendo una serie de reuniones donde lo que se busca es ir alineando estrategia. Una cosa es que como gobierno pues se establezca una norma de no salir, de estar en cuarentena, etcétera, etcétera, pero otra cosa es cuidar ya el territorio y que esto no suceda. Lo que se han preocupado es obviamente el ir estableciendo una serie de dispositivos junto con la PNC, con el CAM, con la Fuerza Armada, con los equipos promotores de las municipalidades, instalando una serie de pequeñas infraestructuras de higienización, de prevención, unas para personas, otras para vehículos, de controlar las entradas y las salidas, ahora controlar el flujo de gente en los mercados, que es tan importante, cuánta gente va en un vehículo y cuántas veces está ingresando y saliendo del municipio, si tenés alcohol gel para entrar al municipio, no, si estás, es decir, son una serie de acciones las que se están coordinando a partir de la gobernación. Y por otro lado van también una serie de instituciones que son de índole territorial también, que operan dentro del territorio,
y que también sus acciones se vuelven complementarias. Aquí estamos hablando de tejido social, por ejemplo, lo que te mencionaba con el censo de los $300 a la gente que no ha podido ser todavía incluida, que con ellos estamos trabajando también la parte de sectores vulnerables, un Ministerio de la Vivienda donde obviamente el poder reforzar la infraestructura de vivienda en las personas, sobre todo de mayores carencias, se vuelve también clave, y de qué manera eso también se va transformando un ministerio de obras públicas donde evidentemente accesos, reparación de hospitales, que ha sido clave en este momento y sin precedentes todo el trabajo que han estado realizando con eso, tratado de infraestructuras en temas de vulnerabilidades. Es decir, hay una serie de instituciones también que van haciendo un efecto complementario sobre lo que se trabaja en gobernación con los municipios, que al final logras terminar alineando a los principales sectores como te mencionaba. Y si todos estos vamos caminando en la misma vía, si todos estos vamos trabajando bajo los mismos objetivos, vamos reforzando los resultados que hoy por hoy está logrando el país en temas de cantidad de contagios y obviamente de decesos, que nosotros hubiésemos querido obviamente que fuese el número 0, que desgraciadamente no ha sido así, pero que hay que buscar la manera de evitar los mayores posibles. Entonces creo que al final, si todo esto se va alineando y si vamos teniendo un efecto colaborativo entre todos los sectores, entre el gobierno, las municipalidades, el sector privado, los países, etcétera, vamos a poder ir saliendo de esto lo mejor posible y lo más consolidados posible. Fíjate que me acaba de hacer llegar, perdón, que voy a regresar un poquito a el sector de transporte internacional de carga. Sí. Voy a pedirlo que me lo coloquen ahí. Está haciendo una propuesta del tema de abrir sí, por ahí sí, ahí perdón salió. que me voy a regresar, pero me está diciendo de que es importante que también se ponga atención al tema del comercio, particularmente en el tema de las fronteras. Correcto. ¿Lo podemos ver? Vamos ahí está. Sí, es. ¿Verdad? Entonces, tú tienes eso que dice hoy vamos a ver, hoy ante esta pandemia es cuando deberíamos pensar seriamente en nuestras únicas fronteras. Deben ser las aduanas periféricas en los puertos marítimos y terrestres de la región. Quieren reactivar la economía de Centroamérica, pues hay que eliminar el tema de fronteras. Un punto una postura que el sector industrial, que el sector de transporte internacional de carga está planteando esta mañana. Sí, bueno, al final posturas, recomendaciones o ideas pues siempre son respetadas y bienvenidas. Creo que hoy por hoy el cierre creo que ha sido la clave esta vez para podernos cuidar. De hecho, El Salvador fue el primer país en cerrar ingresos, en cuidar los ingresos en la frontera, en establecer protocolos de ingresos, aunque se pudiese tardar más tiempo, aunque limitase la velocidad de entrega de ciertos productos, aunque fuese incómodo en un inicio, pero que no se frenara en un 100% el egreso de productos al país. Creo que ese tema de cerrar fronteras, si se puede llamar, no quisiera que lo pusiera en mis redes de manera literal, pero el hecho de cerrarnos por un momento ha sido positivo. Otros países han reaccionado después, otros incluso han reaccionado ayer en la noche. Es decir, cada país lo hace a como ellos consideran lo mejor para sus ciudadanos. Creo que en el caso del presidente Nayib Bukele ha sido una decisión acertada, sobre todo si tu función principal como Estado es la protección de tus ciudadanos y la protección del país. Esa ha sido una primera gran medida estratégica que se ha tomado, que evidentemente nos ha cuidado, que ha tenido una serie de protocolos que hoy por hoy Honduras cerró luego su frontera. Guatemala terminó su tan afamada estrategia, terminaron cerrando sus fronteras. Costa Rica termina también haciendo lo mismo. Es decir,
y afuera también. Esas son decisiones duras que toma un país, pero que evidentemente salvan vidas. Obviamente las recomendaciones que hacen los diferentes sectores al respecto, así como lo que menciona la gente de JASTIC, en lo personal son respetadas. Qué bueno fuese que fuese más dinámica la relación comercial y de transporte de productos a nivel centroamericano. De hecho, CEPAL también lo estaba promoviendo en su último estudio estratégico que planteaba la movilidad en ferrocarril y fortalecer también la movilidad en transporte de tierra. No es una mala visión, sino que simplemente hay que esperar el momento ideal para que eso se pudiese retomar, todos esos para que se pudiese proponer que de nuevo. Estratégicos, el ferrocarril, todo eso se va a ver afectado por esta emergencia. Obviamente, porque son proyectos que no tienen un impacto, tienen un impacto local, eso es evidente, pero también tienen una relación regional importante. Es decir, si tú ahorita conectas un proyecto de tren que tiene que ver con El Salvador, Guatemala, llegando hasta México, vamos a tener que esperar a que México también baje sus índices y logre también solventar su crisis, para que realmente podamos tener una conectividad saludable, si se quiere llamar de esa manera, que no termine afectando otra vez y no nos lleve a una nueva crisis. Fíjate que es interesante a don Eduardo Blanco, que nos escribe y dice: nunca se le debe olvidar que para combatir una pandemia hay 3 pilares fundamentales, dice, 3. La salud en medio de la economía, y el trabajo sosteniendo la pandemia, y el trabajo a través de políticas. De lo contrario, si no se establece, dice, esa trilogía de actividades, podían caer cualquier país en un fracaso. Yo le complementaría que también todo tiene su momento y todo tiene sus etapas. Cualquier proyecto, iniciativa que uno realiza tiene también etapas de construcción. Claro. Y etapas con las que tú te enfrentas a oportunidades, a beneficios, así como también a debilidades y amenazas. Claro. Y tenés que hacer una lectura completa de eso para poder determinar en qué momento vas a hacer algo, en qué momento tomas ciertas decisiones y qué pasos vas a seguir para que este tipo de triángulos que mencionan de sostenibilidad se puedan dar de la mejor manera. Pero todo tiene su momento, es decir, empezás por un cimiento, ves tus amenazas, ves mercados internacionales, ves tus potencialidades. ¿Va a ser necesario ves todo lo que tenés que realizar, crear un salvataje para la empresa privada después de esta pandemia? Yo creo que primero es un salvataje para la vida humana. Yo creo que ese es el primer punto. Y luego evidentemente van también otro tipo de áreas o de temas que puedan ir complementando, desde la empresa privada, que la infraestructura, que las mismas relaciones internacionales, qué tan prácticas las haces ahora. Es decir, van también otra serie de efectos colaterales que siempre se deben considerar. El punto es que absolutamente todo parte de la vida humana. No hay un negocio que no funcione sin gente. Es decir, alguien tiene que operar una computadora, alguien tiene que operar una máquina, alguien tiene que hacer la contabilidad, alguien tiene que dirigir una empresa, alguien tiene que invertir en esto. Y si ese alguien no está, y si ese alguien está conectado a un ventilador, prefiero darle un buen servicio para que en el corto plazo esta persona pueda reactivarse también. Ok, Luis, te agradezco muchísimo. Gracias, Ernesto. Gracias. Que me hayas permitido, desde tu perspectiva, hacer un repaso precisamente sobre todos estos planes estratégicos que son vitales para el país. Dios mediante, logremos superar esta prueba que tenemos hoy en día y podamos de alguna manera concatenar esfuerzos como país, como el sector privado, para que todas aquellas familias que hoy en día están cumpliendo con la cuarentena también no pierdan sus empleos, porque eso es bien importante, ¿no? Claro. A raíz de lo que podría venir, ojalá estemos equivocados,
que no vayan a tener mayor impacto en el tema de la generación de empleo y la estabilidad de los empleos como tal? Yo creo que mientras estemos todos alineados, ahorita más de 500 empresas, más de 10 países amigos colaborando de forma directa, todas las instituciones de la ONU, las bilaterales, las multilaterales, ahora los municipios. Yo creo que en tanto vayamos todos en la misma vía, eso que tú mencionas se va a ir resolviendo en el plazo más corto posible. Sector industrial del país urge de medidas de alivio fiscal para darle liquidez a la industria y buscar elementos de concordancia que permitan la estabilidad de empleo. Esa es la segunda parte de nuestro programa, como siempre en Megavisión, sirviendo temas importantes de país. Una pausa, gracias. Te agradezco muchísimo, Luis. Gracias. Éxitos en tus labores. Gracias. Regresamos con la siguiente parte del programa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a todos ustedes que siempre están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Qué bueno, me encanta, como siempre lo he dicho, el motivo por el cual los incentivo para que participen. En Megavisión nos interesa la comunicación e interactuar con ustedes. Es bien importante, es bien vital. Quiero saludar al director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, Jorge Arriaza, que nos acompaña en esta segunda parte. Bienvenido, Jorge, gracias por acompañarnos. Ernesto, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes, deseándoles pues que en esta situación difícil puedan tener lo mejor para sus familias en salud y también en su quehacer diario. Antes de entrar en aspectos puntuales que son, punto de partida en la conversación que vamos a tener esta mañana, ¿cuál es el síntoma que lee o tiene el sector industrial frente a esta situación de emergencia que vive el mundo y que vive el país? Sí. Bueno, hemos sido muy claros como sector privado y coincidimos con el mundo en general, ¿verdad? Lo primero es salvar la vida, ¿verdad? Lo ha expresado muy bien el comisionado presidencial, y el sector privado ha estado muy preocupado por las vidas de las personas, de los salvadoreños. Ejemplo de ello es toda la colaboración que el sector privado ha dado a través de donativos. El comisionado hablaba ya de cerca de 20 millones de dólares que se han dado en forma directa al gobierno, pero también el sector privado ha contribuido por otras vías a hospitales, a comunidades de bajos ingresos, a distintos grupos vulnerables, de manera que esa cifra prácticamente se pudiera duplicar o triplicar, ¿verdad? Se ha también desarrollado parte de la actividad industrial en diseñar productos para la emergencia, ¿verdad? Como mascarillas, como trajes para médicos, productos farmacéuticos, en fin, una cantidad de cosas que el sector privado está aportando también para enfrentar la crisis. En ese sentido, entonces, el sector privado, como siempre, las empresas, como siempre, siguen colaborando con el país, con el gobierno, y por supuesto la prioridad ha sido velar por la salud y el bienestar de los trabajadores de las empresas. Las empresas son una gran familia, donde las personas pasan muchas veces más tiempo dentro de las empresas que en sus propios hogares, y comparten con los compañeros, comparten con las personas que están ahí, y realmente son lugares de superación, de convivencia inigualable. Entonces, la prioridad del empresario también ha sido velar por la salud de las personas. En ese sentido, nosotros hemos acompañado todo lo que se puede hacer en este tema de la crisis de salud. Ahora viene otro reto importante: cómo los empresarios vamos a contribuir a que las personas sigan teniendo los empleos y sigan generando una actividad que les permita tener los ingresos necesarios a las empresas y a los trabajadores principalmente, para poder vivir y para poder desarrollarse más adelante, porque la prolongación de la crisis es una situación de las más difíciles a afrontar. Si la crisis hubiera sido
mucho más rápida, pues los temas, las soluciones salen más rápido, pero en este caso hay que ser creativos para poder afrontar soluciones a mediano plazo. Bien por el sector privado que ha estado aportando significativamente y acompañando al gobierno en esta emergencia. Lo reconocía Luis Rodríguez hace unos minutos y decía, bueno, son alrededor de 15, 20 millones en aportación que ha hecho el sector privado, colaborando con la emergencia que está atendiendo el gobierno, ¿no? Sí, como decíamos, en forma directa, los centros de acopio del gobierno. La Asociación de Industriales ASI ha sido uno de los centros de acopio más importantes en el país, y se colabora con el gobierno, pero como decíamos también con muchas comunidades de escasos recursos. Hay muchos empresarios e industriales que van directamente a lugares de ancianos, por ejemplo, a lugares donde hay niños, a lugares donde se sabe que las necesidades son inmediatas, y también se ha dado una gran colaboración en todo sentido, en todo tipo de productos. Para demandar alivios para el sector industrial en particular, hay que partir de medir el impacto que esto ha tenido en la industria. ¿Cuál es el impacto? Sí. Para que después hablemos un poco de la necesidad de establecer nuevas medidas para poder motivar y mantener a flote la economía del país. Sí. Bueno, pudiéramos empezar con el tema más importante y más delicado para los empresarios, los trabajadores y sus empleos. El sector industria tiene alrededor de 200,000 empleos formales. Si tenemos un promedio de 4 personas por hogar, estamos hablando de 800,000 personas que dependen en forma directa de la actividad industrial, ¿verdad? Empresas grandes que tienen más de 10,000 empleados, y empresas pequeñas industriales pues que pueden tener hasta 100 empleados, un poco más. Es un empleo muy calificado, la gente tiene ahí una forma de desarrollo muy importante, y eso hay que cuidarlo. Hay que cuidar cada empleo de los salvadoreños. Salud y empleo. Ese es el orden importante para la empresa privada. Si tenemos también alrededor de otros 800,000 pequeños empresarios que trabajan ligados a la industria, mecánicos, talleres automotrices, personas que venden alimentos, en fin, es una cantidad grande la que se mueve en la industria. Y nos preocupa ver cómo prácticamente un 75-80% de la industria ha estado cerrada, totalmente cerrada, ¿verdad? Hay sectores, alimentos, bebidas, farmacéuticos, empaques de plástico, empaque de cartón, que sí han funcionado porque son parte de la cadena alimenticia, o de la cadena básica para sostener la crisis. El 65% de la industria ha estado cerrada. 75%, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho que obviamente varias industrias necesiten ya poder definir plazos y definir qué es lo que pueden hacer. Se ha trabajado con protocolos de salud. Hemos discutido con el Ministerio de Trabajo 21 protocolos de distintos sectores, los cuales se están aplicando para garantizar la salud de las personas que están ahí. Todo lo que se requiere, gel, guantes, mascarillas, lentes, distanciamiento social, toma de temperatura, en fin, todas las garantías de que quien está trabajando puede estar bien protegido y asegurando su salud. ¿Y cómo se asimila el tema del protocolo? Porque el gobierno insiste, lo escuchábamos de Luis, que la prioridad es mantener el tema de la prioridad, y creo que en eso hay concordancia incluso con el sector privado, sí. Lo decías tú también, es salvaguardar precisamente la salud de los salvadoreños, ¿no? Pero también a la par debe de existir, digamos, como un horizonte que permita ver que después de esto, que no sé, y me gustaría también entrar en esa línea de consulta, ¿cuánto tiempo más puede resistir el sector así como está para poder estar pagando, subsidiando lo que serían las planillas de trabajadores? Sí, así es. Bueno, esa es una de las situaciones más delicadas, ¿verdad? Definitivamente, hasta el momento, un alto porcentaje de las empresas lo ha logrado hacer, pero obviamente la situación se está volviendo más difícil cada quincena, ¿verdad? Por eso es que nosotros hemos planteado, paralelo al tema de salud, medidas económicas que puedan empezar ya a reactivar la economía. Por ejemplo, usted hablaba de las medidas fiscales, ¿verdad? Pedir una prórroga, no una suspensión, una prórroga de las medidas fiscales de pago de IVA, pago de impuestos sobre la renta, pago de impuestos de seguridad, que le permitan tener liquidez a las empresas. Porque aquí el problema es liquidez. En la medida en que el empresario pueda tener liquidez porque hay una prórroga para el pago de los impuestos, puede tener más
dinero para poder, o puede tener dinero para poder pagar los sueldos de los trabajadores. La parte financiera también es importante porque al final si surgen líneas de crédito y surgen apoyos, puede también tenerse liquidez para solventar esta etapa de la crisis. Y finalmente a las empresas pues que están trabajando, importante que se consuman los productos salvadoreños, ¿verdad? Que eso lo estamos diciendo muy claramente en un comunicado, el importante para el país que se apoya a la industria salvadoreña. Todo esto se ha discutido a través de ANEP con el gobierno, ¿verdad? Y entendemos, y esa es una buena noticia, que hay acuerdos avanzados que van a permitir presentar una serie de propuestas hacia, en este caso, el órgano legislativo, que es al que le compete legislar y desarrollar toda una serie de decretos para este tema. Entonces, estamos esperando, y es muy importante que lo más pronto posible el Ejecutivo presente ese paquete de reactivación. Entendemos que ya la semana pasada iba bastante avanzado, incluso el presidente había anunciado que estaba ya por presentarlo y esperaríamos que se presenten de forma inmediata. Eso es para paliar la crisis, para solventar las medidas de urgencia. Después vendrán las medidas de reactivación. O sea, el impacto en términos porcentuales ha sido fuerte entonces. Sí, es un impacto alto en términos de empleo, que era nuestra principal preocupación, y el tema de exportaciones, ¿verdad? Pero ese tema también va a impactar fuertemente. Pero el tema del empleo, que es el que nos ocupa ahorita, está teniendo ya consideraciones difíciles y muchas empresas están teniendo que tomar decisiones ya laborales. No me gusta la pregunta que voy a hacer, pero es mi obligación preguntarlo. ¿Están en peligro los empleos? Después de ¿en qué tiempo, en qué marco de tiempo? Definitivamente sí están en peligro. Están en peligro estos... Y no quiero ser catastrófico, ¿no? Así pero digamos, el punto elemental en todo esto es elevar a una discusión el tema de buscar una concatenación de esfuerzos, de poder salvaguardar la salud de los salvadoreños, pero también salvaguardar el tema de los empleos, ¿no? Correcto. Que es una discusión que está ahí, Sí. y no tenemos por qué invisibilizarla. De hecho, es punto de honor Claro. para tratarlo. Es un tema de la realidad de las personas, ¿verdad? Salud y empleo van unidos, ¿verdad? Van unidos. Al final hay un alto porcentaje de empleos en la industria y en los otros sectores que se está perdiendo. Gradualmente cada quincena se va reduciendo el número de empleos y naturalmente mientras más avance el tiempo, más pérdidas de empleo habrán en los diversos sectores y ese es el drama de los trabajadores salvadoreños. ¿Qué tipo de medidas, aparte de ampararse en buscar un acuerdo de protocolo sanitario para poder abrir, las empresas, ustedes están proponiendo? Porque hablaban de alivios fiscales, Sí. ¿verdad? Y vamos a precisamente hablar de eso después de la pausa comercial. Con gusto. Yo hacía énfasis precisamente con el comisionado sobre la necesidad de poder establecer también un plan de incentivo de compra nacional manufacturado por los salvadoreños para de alguna manera también provocar ese factor de crecimiento en la industria nacional, porque entendería yo que a raíz del impacto mundial que tiene el COVID-19, los mercados incluso van a tender a contraerse, Claro. ¿no? A cerrarse si es posible. Así es. Y ahí tenemos que ver y resurgir la palabra que siempre es necesaria, el reinvento, ¿no? De nuestra industria. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hablamos de esto cuando regresemos, son las 7:39. Gracias a usted por estar participando, gracias por estar enviándonos sus comentarios. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hay una propuesta que está haciendo el Fondo Monetario Internacional para los gobiernos como el nuestro, en el sentido de que
se aprueben ciertas medidas fiscales antes de poder entrar a ver de las necesidades que tiene el sector fiscal. Y se habla incluso de examinar concretamente el tema del impuesto al valor agregado. ¿Qué postura en términos ya coyunturales y de actualidad tienen ustedes frente a esta información que se ha conocido, que el Fondo Monetario Internacional está planteando la necesidad de hacer ajustes fiscales los gobiernos? Sí. Bueno, definitivamente no es lógico ni es coherente con la situación que va a venir a futuro en términos de fiscales, de recaudación y de la economía del país. Ellos hablan del un ajuste del año 2021 al 24, el ministro de Hacienda lo ha dicho. El Fondo Monetario tiene esa característica que siempre presiona por acuerdos fiscales, pero una cosa es dentro de una economía que está creciendo razonablemente arriba del 2, 3%, 4%, y otra es una economía en una contracción total. Nosotros no podemos estar de acuerdo con hablar de incremento de impuestos en los próximos años, ¿verdad? Eso sería lo más ilógico que puede darse en una economía en reactivación. Cuando yo quiero reactivar una economía, lo que hago es precisamente quitarle trabas y reducir la carga fiscal para que la economía crezca. Entendemos la lógica que para obtener esos 350 millones del préstamo del Fondo Monetario, pues el gobierno tiene que firmar los acuerdos y protocolos que el fondo exige y hay que hacerlo. Ahora, veremos ya más adelante cuál es la realidad, porque ese acuerdo que se ha hecho no puede ir de ninguna manera amarrado a una realidad que se nos viene. Por lo tanto, nos parece que no es factible, no es cumplible. El gobierno puede tener las mejores intenciones, el fondo puede tener las mejores intenciones, pero la realidad nos va a superar. Sería un balde de agua fría, ¿no? Exactamente, pero es la posición del Fondo Monetario siempre ha sido en esas características, es muy frío, ¿verdad? Si estamos hablando de vidas humanas, si estamos hablando de personas que están en riesgo de salud, si estamos hablando de personas que pueden perder su trabajo, venir a decir que voy a subir el impuesto al valor agregado del 13 al 15, por ejemplo, es un absurdo, totalmente absurdo. Venir a decir que vamos a subir otros impuestos también no tiene ninguna lógica. De manera que nosotros ese acuerdo lo entenderemos más como una medida puntual para aprobación de un crédito, en este caso el de los 350 millones, que la posibilidad de cumplirlo en los años que vienen. Bueno, como tú decías, ¿verdad? Es normal encontrar este discurso en los organismos internacionales, sobre todo cuando ellos quieren garantizar, pues, digamos, como el pago de sus, la cancelación de los empréstitos que en algún momento designan para países que dependemos mucho de crédito como somos nosotros, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, se ha trabajado mucho en el tema de la aprobación de los 2.000 millones en la Asamblea Legislativa. Este es un primer tramo, pero obviamente con esos 2.000 millones que se obtengan, si es que se obtienen, porque en los mercados internacionales hay dificultad en obtener capital, estaremos llegando casi al 80% de deuda en relación a lo que producimos cada año. Prácticamente de cada dólar, 80 centavos ya lo deberíamos. Ok, tenía que preguntarte la reacción del sector privado conforme a esta noticia que se conoció del Fondo Monetario Internacional, que plantea un ajuste de esa naturaleza para países como el nuestro. Y en medio de esta tormenta realmente, no sé, es como tú dices, es algo que no encaja con lo que se tiene. Regreso al tema del empleo, los empleos. Entiendo que la industria genera alrededor de 200.000 empleos. ¿Cuántos están de ese porcentaje en términos, como tú decías, de peligro, no? Bueno, si hablamos, digamos, de un 75%, 80% de industria que no está funcionando, estamos hablando que hay por lo menos de esas 200.000 personas, unas 150.000 que están en sus casas, un poco menos tal vez. Pero al final, esos empleos que están en sus casas, porque las empresas están cerradas, gradualmente van perdiéndose cada quincena. No es un tema que va a ser notorio en forma masiva, es decir, en algún momento, pero gradualmente vaya pasando la situación, sí se va a ir sintiendo un impacto tremendo. Hablemos ahora a la inversa. ¿Qué necesita el sector industrial para evitar esta situación? Sí. Y solo un punto que agregaría a esto: el sector industrial es el de los que tradicionalmente ha tenido mejores sueldos para los trabajadores. Hay un promedio de cerca de
arriba de $500 mensuales en la industria, de manera que cada empleo que se pierde es un impacto grande para la familia del trabajador. Con respecto a la parte de qué vemos ¿Qué medidas necesita para paliar y para de alguna manera evitar llegar a ese tipo de situación de empleo, ¿no? De desempleo? Bueno, en primer lugar, vemos medidas de corto plazo para afrontar la crisis, ¿verdad? Y hablábamos de medidas fiscales, medidas financieras, que son las dos más importantes para poder tener liquidez en las empresas. La prórroga de los pagos de impuestos, por ejemplo, de IVA, de renta, del impuesto a la seguridad, que son importantes, eso puede prorrogarse 3 meses, 4 meses, y no decir suspensión, sino una prórroga, ¿verdad? Prórroga. Pero está estipulado ya para el 30 de abril. Está la propuesta, ¿verdad? Pero todavía no hay una aprobación de la Asamblea. O sea, tiene que pagarse hoy en abril. Ah, claro. El 30 de abril se pagan. Sí, es decir, incluso ya se están pagando las declaraciones de IVA correspondientes al mes de abril. Solicitan 3 meses como mínimo. 3 meses de prórroga. Sí, es decir, en este caso ya pasó abril, tendría que ser mayo, junio y julio para poder empezar a pagar en agosto, ¿verdad? Eso le daría mucho posibilidad al empresario de tener dinero para poder cubrir empleo. Lo segundo es la parte financiera. El gobierno está planteando la posibilidad de un paquete de apoyo financiero a tasas muy bajas y con la posibilidad de que esto ayude a especialmente pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Que también sería urgente. Y eso esperamos pues que a corto plazo pueda discutirse en la Asamblea Legislativa a propuesta del Ejecutivo. Y lo tercero son medidas de flexibilización en el tema laboral, ¿verdad? En esta realidad, los empresarios tienen que ver cómo acomodan horarios, por ejemplo, turnos de trabajo, y en eso se ha conversado con el ministro de Trabajo y con el ministerio, que por cierto ha tenido una posición muy constructiva para este tema de la crisis, ¿verdad? Porque él, como lo plantea, él está en medio de los dos sectores, empleador y trabajadores, para poder flexibilizar un poco más y que las personas tengan una nueva modalidad en esta crisis de trabajo, pero que no pierdan sus empleos. Ok, voy a hacer la pausa última y regreso con las conclusiones en cuanto a este análisis que hacemos sobre las propuestas de alivio fiscal que plantea la ASI. Bien, lo escuchábamos un poco en cuanto a declaración de impuestos, pues que se haga una prórroga, y otros aspectos que tienen que ver precisamente con la apertura de las empresas. Vamos a la pausa. Gracias, 7:49. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. ¿En qué calidad está el diálogo para poder de alguna manera tener en un mediano o corto plazo lo que sería una propuesta de alivio para el sector productivo en el país? Sí. Bueno, característica importante del sector privado. Siempre hemos estado a favor de construir el diálogo con el gobierno, con las municipalidades, con el órgano legislativo, ¿verdad? Y muestra de ello son las diferentes propuestas que el sector o los sectores del sector privado realiza. Hemos hecho muchas propuestas, tanto al órgano ejecutivo como legislativo. Entendemos que van por buen camino, porque en este caso, como decía, a través de ANEP es que estamos canalizando todos los sectores las propuestas, y se ha discutido y se ha tenido avances con el órgano ejecutivo, y lo que estaríamos esperando ya pronto es que se presenten ese conjunto de medidas. La mayoría tienen que ir a aprobación de la Asamblea Legislativa para poder iniciar ya enfrentando este momento que es el más difícil, momento de choque, para que las empresas no cierren o no quiebren, ¿verdad? Porque ese es el drama también del lado económico, es que las empresas puedan cerrar y después afecta primordialmente el empleo. Esperamos que esas medidas puedan verse esta semana y entonces seguir construyendo y seguir avanzando. El sector privado, al contrario de lo que se ha dicho en algunas ocasiones, que es un sector insensible, que es un sector que no responde a la realidad nacional,
Sin sector privado realmente no puede haber desarrollo de las personas, no puede haber sobrevivencia de las personas y no puede desarrollarse toda esa colaboración que ya el comisionado lo expresaba muy bien, que el sector privado aporta tanto al gobierno, a las municipalidades y a las comunidades más vulnerables. Así que en ese tema esperaríamos que esta semana pueda haber ya algo sobre el tema económico en la plenaria que entendemos se desarrollará el día jueves. Ok, Jorge, destacando esa labor altruista y de colaboración y de concientización, de responsabilidad social que tiene el sector para estarle al gobierno donando, ¿hasta cuándo el sector industrial o el sector privado tiene esa capacidad de seguir haciendo sus donaciones al gobierno en esta emergencia, o es necesario que el gobierno comience a partir de los fondos que se le han asignado, que entiendo que es mucho dinero, comience a comprar productos a empresarios o empresas nacionales? Claro. Mire, esa sería una de las medidas de reactivación más importantes, ¿verdad? Porque al dedicar importante cantidad de fondos de los que pueden venir, por ejemplo, de los préstamos de cooperación, ayudaría a mantener las empresas funcionando y con productos de buena calidad, ¿verdad? El comisionado, por ejemplo, mencionaba un caso interesantísimo, cómo empresas textiles y de confección ahora están produciendo trajes de altísima calidad para poder enfrentar la crisis, o mascarillas, o medicamentos, gel, una cantidad de productos. Entonces, es prioridad. Y ese sí es uno de los puntos que vamos a insistir la mayoría de reuniones que tengamos con el Ejecutivo, con el Legislativo, es apoyemos a la industria nacional, que es la que puede garantizar un buen abastecimiento y también puede garantizar esos empleos para mucha gente que los está necesitando. El sector de transporte de carga internacional plantea la necesidad de abrir fronteras periféricas. Pregunto, ¿cuáles son, digamos, o cuál es el estatus que tiene actual el tema del comercio regional, a raíz de que a todos nos está impactando este tema? Bueno, el comercio regional bajará tremendamente, ¿verdad? Centroamérica, nuestro primer socio comercial es Estados Unidos. Le exportamos o le vendemos casi el 40% de nuestras exportaciones. Y Centroamérica es el segundo socio con otro 40 y pico %. La verdad es que ambos hacen realidad casi un 80 o 90% de las exportaciones. Abrir Centroamérica es un tema que no es nuevo, no es el tema que se está viendo en la crisis. Siempre hemos insistido en una Centroamérica abierta para el comercio. El tema de las aduanas periféricas es un tema que se viene discutiendo desde hace muchos años y es importante, pero para nosotros en este momento, y dado que el mundo está contraído, no es un problema solo de El Salvador, lo más importante es concentrarnos en fortalecer las empresas salvadoreñas y sí mantener abiertas las fronteras para garantizar el abastecimiento de alimentos, que lo decía el ministro de Agricultura hace unos días y otros expertos, casi el 80% de verduras, hortalizas, frutas y otros productos son importados de otros países, Guatemala, México, etc. Entonces, sí es importante mantener lo más fluido el comercio y poder entonces mantener el abastecimiento. Lo demás, pues creemos que son temas que son importantes, pero la crisis obliga a un buen abastecimiento y obliga a comprar principalmente producto nacional para mantener abiertas las empresas y fuentes de trabajo. Con el comisionado presidencial ocupé un término económico que se llama salvataje. Pregunto, ¿va a ser necesario utilizar salvatajes económicos para el sector? Sí. Definitivamente es una palabra que no ha sido muy usual en nuestro medio, en nuestra economía. Yo creo que fue una muy buena pregunta. Definitivamente hay que buscar un planteamiento ya a corto plazo para el salvataje de las empresas, ¿verdad? Cada empresa que se cierre o que quiebre va a ser empresas que no pueden volver a generar empleo y que no pueden volver a producir, ¿verdad? Entonces sí es necesario hablar de un plan de salvataje, garantizando que las empresas sigan abiertas y que puedan mantenerse en el mercado, ¿verdad? Es un término que yo creo que de aquí en adelante lo vamos a estar escuchando muy frecuentemente. Y sobre todo porque con el tiempo y la historia se ha satanizado bastante el término, ¿no? Pero al final creo que todos los gobiernos, todos los países están hablando precisamente de cómo crear un
digamos, un plan de alivio, que es un salvataje precisamente para los sectores, para poder de alguna manera mantener sus economías, mantener los empleos y mantener la pujanza que necesita, pues Estados Unidos es uno de ellos. Claro, sí, y un salvataje diseñado para esta crisis. En el 2008, por ejemplo, que fue la crisis financiera mundial, bueno, fue muy criticado el plan de salvataje, pero al final se focalizó en las instituciones financieras, que era donde estaba el origen de la crisis, y se normalizó la economía bastante. Hoy es un plan de salvataje totalmente diferente y en el país nuevo totalmente, porque no lo hemos desarrollado nunca, ¿verdad? Así que esperamos que esto pueda no llegar a extremos si tomamos medidas que ayuden a mantener las empresas trabajando con liquidez y comprando principalmente productos salvadoreños. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte, Jorge, que me hayas permitido conversar contigo en tu calidad de director ejecutivo de una importante gremial del país y conocer precisamente el estatus por medio del cual creemos que es importante que se le ponga atención muchísimo, ¿verdad?, al plano de cómo aliviar no solo la pandemia que nos está afectando, sino también de lo que viene posteriormente a esto, que es el plano económico, que es el plano que tiene que ver con el empleo para los salvadoreños. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Ernesto, muchas gracias y siempre felicitaciones por este programa y un saludo a los amigos televidentes. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos, gracias. 7:59, conscientes de nuestra labor y de poderlos mantener a ustedes como siempre informados y orientados. Les agradezco, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.